Muy buenas noches, amigos de Estoy Aprendiendo. Para mí, como siempre, es un placer estar en este espacio académico con ustedes. Muchas gracias por participar, por estar, por su presencia. Y bueno, un tema que a mí me interesa muchísimo, que me parece muy bonito de trabajar y además necesario. Y cuando veamos un poco como la parte de la fisiología y de la fisiopatología, pues vamos a ver que hay muchas personas que de una u otra forma están experimentando dificultades en esta función que es la marcha, que van a tener alteraciones en esta función por procesos naturales y a veces también fisiopatológicos. Entonces, es un tema relevante que sucede muchísimo por diferentes patologías y que debemos de reconocer. Pero lo más importante es que sea nuestra profesión, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, fonodiólogos, psicólogos, todos aportamos a este proceso de recuperación de la marcha, de la rehabilitación de la marcha o la neurorehabilitación de la marcha. Entonces, este espacio está dedicado a eso, a que conozcamos y profundicemos en esos procesos neurofisiológicos, biomecánicos, sensoromotores, que de una u otra forma legitiman ese proceso de intervención de las diferentes profesiones de la atención del paciente con alteración. Voy a hacer énfasis en neurorehabilitación, pero van a ver que eso también se puede traspolar a otras dificultades que de pronto no son desde la alteración neurológica, pero que pueden llevar a entender un poco mejor también las acciones y que puede facilitar también la utilización de diferentes estrategias de intervención. Entonces, muchísimas gracias por estar en este espacio. ¿Qué vamos a revisar? ¿Sí? Y aquí quiero contarles, porque el objetivo es que podamos tener este espacio y recuerden que los espacios de Estoy Aprendiendo son espacios para compartir, que podamos compartir nuestra experiencia, que si alguien quiere hacer alguna pregunta o poder eh, colocar un comentario o algo, está bienvenido. Estos espacios son para eso, que podamos retroalimentarnos de la experiencia de los otros, del manejo que están teniendo con sus pacientes y que podamos exponer un poco cuáles son como las mejores herramientas que tenemos para poder intervenir, en este caso, en marcha. Vamos a hablar un poco de la definición, que tiene elementos bastante interesantes y que nos permiten reconocer este proceso tan interesante y tan importante que es para el Homo sapiens. Yo voy a hablar como especie humana de lo que implica la marcha, ¿sí? Desde que somos seres bípedos y que a través de esa bipedestación podemos funcionar o hacer cosas a ese tiempo, construir. Y eso, pues, es lo que nos hace diferentes de otras especies animales. Vamos a hablar de los elementos biomecánicos, muy importantes para comprender cómo es que nuestro cuerpo se mueve, ¿sí? Y puede delimitar y poder entonces hacer la acción que tenemos como tal en la parte de la marcha. La función sensoromotora, que es determinante el proceso de interacción de nuestro cuerpo con el medio ambiente y con todas las sensaciones internas y que definen y que determinan el funcionamiento a nivel motor. Vamos a hablar un poco más de las escalas, vamos a como a nombrarlas y al final vamos a hacer un proceso de reconocimiento de intervención. Ahora bien, esta clase es la primer parte porque el objetivo es que no nos saturemos tanto de información hoy y que podamos ir como manejando los temas y profundizando con mayor profundidad y que definitivamente el espacio pueda ser muy enriquecido en cuanto al proceso de académico. Entonces, los invito de una vez que en 15 días o en 15 días nos podamos volver a ver y que podamos desarrollar todo ese proceso o aplicar todos esos elementos biomecánicos y sensoromotores y reconocer cuáles son como los elementos de intervención para la recuperación de la marcha. Por lo tanto, entonces los invito a la segunda parte el 14 de septiembre, ¿sí? En 15 días a las 8 de la noche, hora Colombia,
para que podamos entonces como trabajar. Ahí ya vamos a trabajar como actividades puntuales que pueden facilitar y preparar a esa persona en cuanto a su proceso de rehabilitación o neurorehabilitación en cuanto a la marcha. Entonces, como siempre, bienvenidos. Recuerden, si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia, es bienvenido a este espacio académico. Y bueno, de verdad, creo que va a ser de provecho este espacio académico. Y bueno, vamos a ver definiciones. Y recuerden que dentro del proceso de reconocimiento de una patología o de una alteración, la definición nos está diciendo los elementos que están determinando esa alteración o ese funcionamiento. Cuando nosotros hablamos de marcha, ¿sí? Por ejemplo, en el libro de control motor y control y aprendizaje motor de Cano de la Cuerda, hace una definición bastante interesante de lo que es la marcha. Y dice, es una secuencia, ¿sí? De movimientos rítmicos y alternantes de las extremidades y el tronco. Y cuando hablas de las extremidades, está hablando de los miembros superiores y las extremidades superiores e inferiores. Está hablando de las manos y los pies. Esto es muy importante porque aunque literalmente nosotros no caminamos con las manos, si las manos o nuestro tren superior determina y hace un aporte significativo en ese proceso de marcha, sobre todo en un proceso que llamamos balance. Entonces, no, aunque el ser humano podría caminar con las manos amarradas, dentro del desarrollo y el control motor, tenemos que tener en cuenta que las manos juegan un papel determinante en todo el proceso de organización de la marcha. Cuando hablamos también de la pelvis, nos está diciendo que la pelvis como un estabilizador y como el primer estabilizador de la función de la movilidad de los miembros inferiores, juega también un papel determinante. Aquí la movilidad de la pelvis es muy importante y nosotros pensar en que un paciente puede recuperar su marcha, al menos una marcha lo más parecida a lo que tenía anteriormente de la lesión, sin una movilidad pélvica, sin una estructura pélvica que permita esa movilidad y esa función, pues entonces sería mucho más difícil y es una parte importantísima que tengamos en cuenta en los procesos de rehabilitación. Además de eso, nos dice que estas extremidades y este tronco deben de irse hacia adelante, moviendo el centro de gravedad. Recuerden que el centro de gravedad es un punto que podemos decir es imaginario, en donde convergen diferentes elementos, ¿sí? Y, y pesos para poder entonces equilibrar nuestro cuerpo. El punto de gravedad es donde se dice que es donde hay un equilibrio perfecto en todo nuestro cuerpo entre el tren superior e inferior y es el que me permite estabilizarme para no caerme y vencer la gravedad. El centro de gravedad, que es diferente en cada sujeto porque depende del tamaño, de las dimensiones, de toda esa parte, de las medidas del cuerpo, se establece más o menos entre L2 y S2, pero sabemos que está en la pelvis. Y ese punto de gravedad es el que me permite, como les digo, cuando lo podemos estabilizar y mover hacia adelante, nos permite entonces desplazarnos hacia adelante y disminuir o hacer el movimiento lo más conservador posible en cuanto a la energía. Otro elemento importante de la marcha es que debe hacerse con el menor gasto energético. Esto es muy importante dentro de la neurofisiología que vamos a revisar y dentro de la práctica de intervención desde fisioterapia o terapia ocupacional, inclusive fonoaudiología. Después les voy a contar esa parte del trabajo del fonoaudiólogo. Y es que si el paciente está haciendo un proceso de marcha en donde su gasto energético o que la función musculoesquelética sea demasiado alta, no es una marcha eficiente y que tenemos que trabajar en pro de favorecer que la marcha sea lo más eficiente posible y con el menor gasto energético posible. Esta definición, sí, la vamos a ir trabajando y esos son los elementos que vamos a ir trabajando desde lo biomecánico y lo sensoromotor. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos medir esa marcha?
¿Cómo entonces nosotros podemos predecir que si una persona camina una distancia determinada, pues puede seguir caminando, ¿cierto? Durante una prolongación más en un espacio y tiempo, o sea que se puede desplazar más. Si yo camino 10 metros, lo más probable es que los 20 metros los camine de las mismas características con que estoy caminando los primeros 10 metros. Sí hay elementos que pueden influir en que 10 metros los camine diferente a 20 metros. Y depende de la fuerza, depende del cansancio, depende de otros elementos, pero a nivel fisiológico podríamos decir que el paciente que camina 10 metros con los elementos sensoromotores y biomecánicos podría caminar los otros 10 metros con las mismas características. ¿Esto a qué me lleva? A una predicción de la marcha, que es muy importante en el proceso de evaluación e intervención, como vamos a ver más adelante. Esta medida que necesitamos para reconocer los elementos biomecánicos y sensoromotores nos lo da entonces un ciclo o una medida que es lo que llamamos el ciclo de marcha. Realmente el análisis y la evaluación que nosotros vamos a hacer en cuanto a la marcha es dentro de ese espacio que se llama ciclo de la marcha. ¿Qué es el ciclo de la marcha? Básicamente son dos pasos. ¿Cómo así? Sí, dos pasos. La definición clínica es que el ciclo de la marcha es la sucesión de acciones comprendidas, y ojo, acciones comprendidas desde lo biomecánico y lo sensoromotor, entre dos choques del talón consecutivos del mismo pie sobre el piso. ¿Eso qué significa? Significa que cuando yo hago propulsión de mi pie y apoyo mi pie izquierdo, por ejemplo, y apoyo, puedo dar entonces movilidad a mi pie derecho. Mi pie derecho va a apoyar entonces también talón, planta, pie y después voy a volver a lanzar mi pie izquierdo. Ese talón izquierdo hizo un proceso de apoyo y después terminó otra vez en el talón izquierdo y esa medida entre el talón izquierdo y el apoyo del mismo lado del pie, o sea, el talón izquierdo, es lo que llamamos entonces ciclo de la marcha. Pero vamos a revisar y profundizar un poco más esto. Entonces, esto es un ciclo de la marcha. El ciclo de la marcha es una medida, es un espacio-tiempo. ¿Cuánto se demora en un paciente desplazar todo su cuerpo hacia adelante, colocando su pie, como se ve aquí, el inicio o el contacto inicial, aquí el pie derecho, por ejemplo, talón del pie derecho, hacer todo el proceso de desplazamiento hasta que ese pie derecho vuelva a tocar, ¿sí? O ese talón derecho vuelva a tocar el piso. Esa distancia es lo que llamamos entonces el ciclo de la marcha. También en otros, a nivel biomecánico, lo vamos a llamar zancada. Pero el ciclo de la marcha es el espacio en donde podemos reconocer todos los elementos biomecánicos y sensoromotores que necesitamos para evaluar y para poder intervenir un paciente con algún tipo de alteración en su marcha. Ese ciclo de la marcha tiene dos fases. Esa es la fase de apoyo o la fase de soporte, que es en donde al menos uno de los pies debe estar apoyado, ¿sí? Y que el fase de balanceo es en donde, ¿sí? Se tiene entonces la elevación de un segmento corporal, en este caso uno de los pies. Entonces, la fase de apoyo, en donde tenemos apoyado, ¿sí? Este apoyo bilateral y la fase de balanceo o oscilación es en donde estamos soportados solamente en uno de los pies para dar facilidad a la movilidad del segmento contralateral. Se dice que la fase de apoyo o de soporte tiene o hace parte del 60% de ese ciclo de la marcha y el restante, el 40%, hace parte de la fase de balanceo o de oscilación. Esto a nivel clínico es muy importante porque sabemos que para facilitar la marcha en un paciente necesitamos tener una adecuada fase de apoyo. O sea que toda la estabilidad del tren inferior en cuanto a la función de la marcha es determinante. Esto puede parecer muy lógico, decir, pues si no tiene
apoyo, pues el paciente no va a poder entonces caminar. Sí, pero resulta que a veces en algunos procesos terapéuticos se le puede dar o se le da prioridad más a la movilidad que a la fase de apoyo como el paciente. Y el paciente empieza entonces a hacer apoyos muy pobres, o esos apoyos son tan rápidos que lo que hace entonces es lo que decimos nosotros, cojear o cojea, ¿cierto? O casi que salta. Vemos en muchos casos los pacientes después de un evento cerebrovascular que cuando están recuperando su marcha, empiezan entonces a apoyar el segmento que está menos comprometido, el miembro inferior menos comprometido, y a mover rápidamente el segmento, a lanzar rápidamente el miembro superior más comprometido. Pero cuando va a pasar al apoyo de ese segmento que está más comprometido, como no siente la fuerza, no siente la estabilidad, pasa rápidamente al otra vez al menos comprometido. Esto es muy característico en una marcha hemipléjica, en donde no se está favoreciendo o en este caso el paciente no está trabajando esa fase de apoyo, la cual va a ser determinante para otras funciones como la estabilidad, la disminución del riesgo de caída y por lo tanto después la activación muscular que va a hacer entonces que el paciente camine. En otras palabras, encontramos muchos pacientes, y coloco este ejemplo de los pacientes con una hemiplegia por un evento cerebrovascular, que tienen muchísimas dificultades de recuperar su marcha porque desde el principio no empezaron a trabajar más la fase de apoyo que el de balanceo, siempre empezaron a caminar y a caminar y empezaron entonces a disminuir y a alternar esas fases de apoyo y balanceo según el segmento corporal menos afectado. Y esto al final termina en muchas alteraciones biomecánicas que no van a favorecer al paciente más adelante. Vamos a ver mucho esto en profundidad cuando veamos intervención, pero esto hay que tenerlo en cuenta. La fase de apoyo es mayor a la fase de balanceo. Y cuando nosotros, dentro del proceso terapéutico, nos centramos en esa fase de apoyo, apoyo bipodal y apoyo unipodal, y le damos entonces ese trabajo para que más adelante se pueda llevar a la fase de balanceo, pues entonces los procesos van a ser mucho mejor, la alineación va a ser mucho mejor y por lo tanto el proceso de recuperación a largo plazo va a ser muchísimo mejor en el paciente. ¿Cuáles son esos elementos que están dentro del ciclo de la marcha y que tenemos y que podemos reconocer dentro de un ciclo de la marcha? Entonces van a haber elementos biomecánicos y elementos sensormotores. Y esto es vital, esto es muy importante, ¿sí? Porque hay que reconocer muy bien y están muy relacionados. Los elementos sensormotores pueden determinar los biomecánicos y los biomecánicos van a determinar los sensormotores, pero hay que reconocerlos de forma diferenciada, porque también las estrategias de intervención pueden llevar a utilizar más estrategias sensoromotoras o más estrategias biomecánicas. Esto hace que nosotros podamos plantear actividades mucho más específicas en cuanto a la intervención del paciente con alteración en la marcha y podamos ser mucho más también minuciosos en la evaluación y por lo tanto en la intervención. Entonces, algo muy interesante es que esa mezcla entre lo biomecánico y lo sonomotor es lo que llamamos control postural. Ese control postural de la marcha, ¿sí? Ese control postural de la marcha entonces tiene elementos o está ahí mediado entre lo biomecánico y lo sensoromotor, que realmente en neurorehabilitación es lo que nos interesa. Es cómo está el control postural de la marcha, no simplemente si está caminando. Cerca del 60% de los pacientes que sufren, voy a hablar otra vez del ejemplo de un paciente con un evento cerebrovascular que ha sufrido una hemiparesia o una hemiplegia, cerca del 60% van a recuperar espontáneamente la marcha. Esos pacientes recuperan espontáneamente la marcha y la verdad, y siempre lo digo en mis espacios terapéuticos, no necesitan un terapeuta físico, un ocupacional para poder volver a recuperar su marcha. Ahora bien, la marcha pensada desde el desplazamiento, pero
los que hemos trabajado con pacientes con hemiplegia sabemos que los pacientes que no tienen tratamiento o que el tratamiento no se acerca a todos esos elementos, los pacientes caminan, pero caminan con una serie de alteraciones posturales muy altas. En otras palabras, aunque el paciente, para que recupere el 60% de los pacientes con evento cerebrovascular, para que recuperen la marcha, no lo necesitan. Lo que necesitan los terapeutas, los pacientes con una hemiparesia, es entonces terapeutas que le van a enseñar otra vez a tener control postural de la marcha, que es otra cosa. No es solamente desplazarse y desplazarse entonces moviéndose, arrastrando un segmento sin activación muscular, con pobre equilibrio, con dolor en la espalda o cargando toda la atención desde el hombro, ¿sí? Sino que va a hablar entonces de un control postural en donde hablamos de movilidad pélvica, estabilidad en el tren inferior, ¿sí? Activaciones musculares de sinergias de cadena cerrada y abierta que nos permita estabilidad, soporte y propulsión, que es lo básicamente lo que queremos dentro del proceso de marcha. En otras palabras, los pacientes nos necesitan para que nosotros podamos enseñarle y facilitar el proceso de la marcha lo mejor o lo más parecido posible a lo que tenían antes de la lesión, ¿sí? Para que lo haga bien. Esto es muy importante porque necesitamos que nuestros pacientes recuperen una marcha y recuperen la gran o la mejor funcionalidad posible. Para eso tenemos que reconocer entonces todos los elementos biomecánicos, ¿sí? Que están dentro de la marcha. Entonces tenemos que hablar de base, sustentación, ¿sí? Altura de paso, muy importante, ángulo de paso, zancada, distancia de paso. Y a nivel sensoromotor tenemos que saber o reconocer que necesitamos, ¿sí? Estabilidad, que un paciente sin estabilidad no va a tener control postural, eso es un principio, y es más, uno de los elementos más importantes del control motor y el control postural es la estabilidad. Sin la estabilidad no tenemos movilidad, ¿sí? Al menos eficiente. Que eso me va a llevar entonces a ajustes posturales, equilibrio, función visoespacial, ¿sí? Y toda la función sensorial muy relacionada con lo propioceptivo. Miren todos los elementos que tenemos que reconocer cuando estamos haciendo una evaluación y un tratamiento en cuestión de la marcha, porque lo vamos a centrar en el concepto de control postural de la marcha. Bien, entonces, dentro de ese control postural, que vamos a hablar de elementos biomecánicos y sensoromotores, los elementos biomecánicos vamos a hablar de elementos, ¿sí? Espacio-temporal. O sea, elementos que yo pueda medir y que pueda medir en el tiempo o que pueda medir entonces en un espacio. Y los sensoromotores vamos entonces a relacionarlos con los neurofisiológicos, muy relacionado con las estructuras. No es lo mismo el paciente que tuvo un trauma craneoencefálico y la lesión fue cerebelosa o que tuvo un trauma craneoencefálico, la lesión fue el área 4 o que tuvo un evento cerebrovascular y la lesión, no sé, fue el núcleo de la base. Las características de la marcha van a ser diferentes y lógicamente va a tener alteraciones transversales, pero va a ser muy específico, depende del proceso neurofisiológico implicado. Algo muy interesante es que esa fase o ese ciclo de la marcha, ¿sí? Que habíamos visto acá, este ciclo de la marcha, me permite medir elementos importantes como el inicio, ¿sí? El arranque, que requiere a nivel fisiológico y biomecánico elementos diferentes a cuando yo ya inicié la marcha y cuando yo ya estoy caminando. Y cuando ya estoy caminando, hago el proceso entonces de automatización o de selección. Y cuando yo termino la marcha, o sea, freno, ¿cierto? Y finalizo la marcha, son otros elementos. Entonces hay que tenerlos en cuenta porque en el tratamiento también vamos a revisarlo. Esto es muy típico y se ve muy claramente en una patología, ¿sí? La patología, por ejemplo, en el Parkinson. En el, en la enfermedad de Parkinson, el paciente, cuando los que hemos tenido y hemos trabajado con pacientes con Parkinson, hemos visto, y depende pues del nivel de alteración, pero hemos visto
cómo le cuesta al paciente con Parkinson poder empezar, ¿cierto? Y empieza una serie de movimientos como de salticos, ¿sí? Y empieza entonces a moverse, o sea, iniciar la marcha es muy difícil en el paciente. Después empieza como ya el despegue y cuando despega entonces empieza a moverse e inclusive hay pacientes con Parkinson que van a tener la tendencia, como no tenemos control postural, a perder ese punto de gravedad. Ese punto de gravedad se centra mucho más adelante y el paciente no puede sostener ese punto de gravedad y se tiende a ir hacia adelante. Es el riesgo de caída del paciente con Parkinson. Entonces le cuesta finalizar. Esa parte de finalizar o frenar también tiene muchas dificultades. Y aquí vemos como todos esos elementos bien mostrados en la parte. Pasa con la marcha táxica, pasa con el paciente con lesiones del piramidal, por ejemplo, parálisis cerebral, pero el paciente con Parkinson se ve de forma muy interesante esta función. Entonces, vamos a ver primero los elementos biomecánicos, lo que les llamaba espaciotemporales, que podemos medir. Y afortunadamente hay muchos estudios y muchas formas de medir, ¿sí? Mucho más formal. Ya tenemos laboratorios de marcha que me permiten medir de forma cuantitativa y de forma objetiva estos procesos. Y se han podido estandarizar. Entonces, por ejemplo, tenemos elementos como la velocidad de la marcha, ¿sí? La velocidad de la marcha se establece en metros sobre segundo, o sea, cuántos metros puedo recorrer por un segundo. Más o menos el rango está entre 1,5 metros, ¿sí? Y 1,46 centímetros. El largo de la zancada, y recuerden que la zancada, ¿qué es? La zancada básicamente son dos pasos, lo que llamamos el ciclo de la marcha, ¿sí? Esa longitud de la zancada hace referencia al ciclo de la marcha. Esa distancia, aunque aquí en la zancada solo estamos midiendo una distancia, es aproximadamente 1,68 a 1,72. Esos son promedios. De todas formas, depende también de la estatura del paciente, del largo de las piernas, pero hay unos rangos, o sea, así se ha comparado con pacientes o personas de 2 metros, ¿sí? De altura, a pacientes de 1,60, que la diferencia es bastante grande, y la diferencia en el ciclo como tal no es tan grande. En el ciclo como tal, si ya colocamos, por ejemplo, en caminatas más largas, sí va a haber una diferencia, pero en el ciclo como tal no hay tanta diferencia y por lo tanto sí se puede volver homogéneos los parámetros de intervención. La longitud de paso está entre 0,68 y 0,85, está entonces en centímetros, en este caso 68 centímetros, 0,68. La fase de soporte, ¿sí? Fase de soporte o de apoyo, 0,62 o 70. Recuerden que hablábamos que estaba casi el 60% es de la fase de apoyo. Y la fase de oscilación entre 0,36 y 40. Esos son promedios. La cadencia, que es el número de pasos por minutos, ¿sí? Número de pasos por minutos, está más o menos entre 113 y 118 pasos en un minuto. Esos son datos, ¿cierto? Pero que nos interesan mucho a la hora de revisar cuál es la velocidad, por ejemplo, que está experimentando mi abuelo, ¿cierto? Mi abuelo es un adulto mayor, tiene 85 años y cada vez está disminuyendo más su velocidad de la marcha. Y ojo, ¿qué pasa con esa disminución de la, de la marcha? Eso es un predictor importante. Ahora vamos a hablar un poquito y vamos a profundizar. Hay otros elementos, por ejemplo, como la base de sustentación, ¿sí? Que es la separación entre talón y talón, y otros elementos como el ángulo de paso, que son muy importantes a la hora de hacer una evaluación. Entonces, lo primero que es que el ciclo de la marcha me permite, entonces, como les decía, medir todos esos elementos y estos puede tener entonces unas subdivisiones. Y todos esos elementos son los que vamos a tener en cuenta a la hora de evaluación. Revisando un poco entonces lo que es los elementos biomecánicos, tenemos la base de sustentación. La base de sustentación es determinante porque la base de sustentación me va a establecer un concepto muy importante a nivel del control motor y el control postural que se llama la estabilidad.
Los pacientes con vasosustentaciones amplias, ¿cierto? Me están indicando eso, es que está pasando algo, ¿sí? Con esa parte de la estabilidad. Normalmente se compensa. Puede ser un problema vestibular, puede ser un problema propioceptivo, puede ser un problema entonces a nivel de la vía piramidal. No lo sabemos. Eso sería un elemento sensoromotor. Pero teniendo lo biomecánico, encontramos entonces que la vasosustentación me mide la probabilidad de estabilidad. Inclusive, cuando yo tengo mejor estabilidad, yo puedo bajar mi base de sustentación. Lo que se busca es que cuando yo marche, pues busque una base de sustentación lo más adecuada posible. Se dice que la sustentación adecuada, ¿sí? Se establece en la altura de los hombros, pero midiendo un funcionamiento mucho más organizado en adultos, ¿sí? No adultos mayores, sino adultos sanos, el promedio está entre 5 y 10 centímetros. O sea que la sustentación también depende de cosas como los zapatos, ¿sí? Si son zapatos, por ejemplo, como tacones, o son sandalias, o son zapatos de envergadura, zapatos grandes, ¿sí? O zapatos un poco más de suela más pequeña. Eso, los zapatos, por ejemplo, influyen, pero en promedio está entre 5 y 10 centímetros. Una sustentación mayor a 10 centímetros, entre pues más se aleje de esos 10 centímetros, pues eso nos está indicando que hay una gran posibilidad de una alteración en su estabilidad. La vasosustentación es también un elemento muy importante a la hora de la observación en los pacientes con alteración neurológica. ¿De dónde viene esa sustentación? Y es muy chévere porque aunque no estamos hablando de la estructura neurofisiológica, sí se ha organizado desde el control motor desde que somos bebés. Se dice que esa altura de los hombros, esa altura de los hombros se establece, esa altura de los hombros, que es después la distancia entre hombro a hombro, después se establece entonces entre talón y talón, que aproximadamente son 10 centímetros. En un bebé, cuando logra el prono con apoyo en antebrazos, el bebé entonces está apoyando sus codos y en un bebé más o menos es la distancia entre 10 y 12 centímetros, coloca sus codos en una vasosentación, ¿cierto? Porque básicamente en prono con apoyo en antebrazos también está logrando una de las primeras bases de sustentación para el control cefálico, que es el apoyo en codos. Ese apoyo en codos, esa distancia, es la que neurológicamente después estabiliza o la que se referencia como mi sentido de estabilidad y es la que organiza entonces el funcionamiento vestibular posterior. Entonces miren cómo estos elementos biomecánicos determinan la función sensoromotora. Después de eso, por ejemplo, el niño cuando se coloca en gateo, ya no entonces es codo a codo, sino después en palma y palma, ¿sí? Las palmitas o las manitos de ese bebé se establecen entonces en esa base de sustentación, que después se proyectan a rodilla y rodilla, y después cuando nos paramos, entonces es la distancia que tenemos. Esa línea, esa base de sustentación o esa línea que podemos entonces establecer de ese apoyo, lo que podemos entonces es después ir modificándola dependiendo de la función, dependiendo del piso donde estamos, dependiendo de la actividad, dependiendo si estamos girando o no. Pero se establece es que tiene que ser en general parecida en muchos de los funcionamientos a nivel motor. ¿Qué pasa en los pacientes con alteración? Por ejemplo, con problemas de equilibrio, con problemas en la estabilidad, en la coordinación, por ejemplo, tienden a abrir la sustentación. Y esta, por ejemplo, es una sustentación ampliada. Cuando yo aumento mi sustentación, busco entonces estabilizarme, pero normalmente eso viene acompañado de una disminución de la función o de la capacidad de la movilidad en otros segmentos. En otras palabras, cuando yo aumento mi sustentación para quedarme o mejorar mi equilibrio, también lo que hace es disminuir la movilidad y por lo tanto la función. Por eso los pacientes que tienen pobre estabilidad y una sustentación bastante amplia, normalmente no son tan hábiles a nivel de funcionamiento motor, por ejemplo, fino, en el agarre, en la función manual, ¿cierto? En la estabilidad, inclusive en la función de la movilidad cefálica. O sea que hay una relación entre toda la parte corporal y esa posición como es la base de sustentación.
En los pacientes, por ejemplo, con Parkinson, los pacientes tienden a disminuir la vasodilatación. El paciente con Parkinson, debido a que es una alteración en los núcleos de la base, esa información que está alterada hace una retroalimentación inadecuada de la función osteomuscular, y lo que hace entonces es que la rigidez muy característica de los pacientes con Parkinson disminuye en la vasodilatación. Esto es un problema grande porque eso aumenta el riesgo de caída. Los pacientes con Parkinson disminuyen la vasodilatación y es donde podemos tener entonces eventos de caída. Hay una relación base-sustentación con riesgo de caída. Y lo mismo sucede con los pacientes con evento cerebrovascular. Los pacientes con evento cerebrovascular tienden a disminuir la vasodilatación, tienden a aumentarla, ¿sí? Lanzando el pie, por ejemplo, apoyándose con el menos afectado y lanzar entonces aumentando la vasodilatación, pero cuando van a hacer el apoyo, tienden entonces a cerrar la vasodilatación. Eso no es una estrategia eficiente y la cual puede generar riesgo de caída. Entonces, esos elementos hay que tenerlo en cuenta. Base, sustentación, la estabilidad, es un elemento determinante para poder favorecer esa parte del control postural en la marcha. Recuerden que antes de la marcha, pues necesitamos tener una buena postura bípeda que me permita sortear ese movimiento, esa función. Y pues, la sustentación no lo está determinando. Otro elemento, recuerden que si tienen alguna pregunta, ¿sí? Aquí estamos pues para que podamos revisar, ¿sí? Muy bien. Bien, sí. Entonces, así ya me acabo de dar cuenta. Ya organizo la fecha. Listo, Flor. Gracias. ¿Listo? Por ahí me estaban diciendo recomendación de la fecha. Dentro de 15 días. En 15 días nos vemos. Pero yo corrijo la fecha. Este elemento que es la altura de paso es muy importante. Y miren, cuando nosotros colocamos en un paciente en sedente, ¿sí? Él está sentado y favorecemos, por ejemplo, el agarre, ¿sí? Las transiciones, por ejemplo, este movimiento cuando nosotros hacemos y favorecemos que el paciente alcance, ¿sí? Cruzando la línea media y favoreciendo la estabilidad y la activación y la movilidad pélvica, estamos favoreciendo un elemento tan importante como la altura de paso. Uno de los grandes problemas de los pacientes, ¿cierto? Con alteraciones neurológicas es la altura del paso, especialmente y es supremamente evidente en los pacientes con evento cerebrovascular. Cuando el paciente va a elevar, ¿cierto? Tiene dificultad en esa elevación, entonces arrastra el pie entonces se cae y puede entonces favorecer que el paciente se enrede y fácilmente caiga. La altura de paso es muy importante. En promedio tenemos altura de paso, eso depende de la movilidad pélvica, ¿sí? De la activación muscular, de la masa muscular, pero está entre 3 y 6 centímetros. Esa altura de paso, claro, también depende del zapato, de la envergadura del zapato. Por eso también aquí es tan importante cuando nosotros hacemos rehabilitaciones. Profe, ¿hacemos con el zapato? ¿Qué tipo de zapato? ¿Lo hacemos entonces descalzo? O sea, ¿cómo hacemos el proceso de rehabilitación? ¿Sí? Para, para favorecer de mejor manera entrada sensorial, estabilidad o toda esa parte de la estimulación. Eso lo vamos a ir revisando o lo vamos a revisar en la parte de, pues, de actividades específicas, pero aquí el zapato, pensemos en el zapato normal del paciente, la envergadura tiene que ver y es que, pues, entre más alto sea el zapato, pues menos espacio tiene para la altura. Porque es un proceso de elevación, pero esa elevación normalmente no se compensa con el otro lado. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y evaluar. Es muy importante la elevación y por lo tanto todo el proceso de movilidad pélvica, pero no solamente en anteversión y retroversión, sino también en la función de elevación, que en la combinación se llama basculación, ¿sí? La función de la pelvis en esa movilidad hacia arriba, hacia adelante y hacia adelante se llama vascular. Esa basculación es determinante para el proceso de marcha y por lo tanto es determinante en el proceso de intervención. Si el paciente ha perdido su movilidad pélvica, la basculación
Puntualmente, el paciente va a tener la tendencia a arrastrar un pie con el riesgo que eso significa o compensar con ampliación de la sustentación o con otras estrategias como flexiones mantenidas, ¿sí? Por ejemplo, pobre extensión de la cadera, pobre extensión de la rodilla, para poder compensar a nivel biomecánico, ¿sí? La altura, y eso es lo que nos lleva entonces a desalineaciones que más adelante se van a ver, por ejemplo, y lastimosamente, pacientes con evento cerebrovascular que de pronto no han tenido una óptima recuperación de todos los procesos biomecánicos y sensoromotores en su marcha, después de 10 años, o sea, que caminan con toda la marcha típica del paciente con hemiplegia, después de 10 años empiezan a experimentar cargas o desalineaciones y dolores en la espalda, y no solamente en la espalda, cuello, que después son lo que lleva otra vez a la limitación del funcionamiento. Yo he conocido casos en donde es tan alta la carga o la lesión en cuanto a la parte de la columna que lleva a que el paciente pierda la marcha, ya no es pues por el proceso de evento cerebrovascular o las secuelas del evento cerebrovascular, sino por todas las alteraciones osteomusculares y biomecánicas que tuvo el paciente debido a esos años de marcha inadecuada. Entonces, esto es importantísimo, trabajarlo de una vez y empezar a reconocerlo de la necesidad de recuperar lo más que se pueda. Esta altura de paso es muy importante. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Están conectados? ¿Están conmigo? ¿Vamos bien? Hola, profe, buenas noches. Hola Te Lorena. habla Lady Osorio. Profe, una pregunta en relación, me surge una pregunta en el caso de una persona con amputación que está en ese reentrenamiento de muletas, ¿cómo se puede implementar esa rehabilitación? Pues relacionándolo un poco con relación a la movilidad, pues como para que de una u otra forma él logre recuperar esa independencia, ya sea con el desplazamiento en muletas o con el uso de prótesis. Lady, súper. Es una buena pregunta, pero entonces vamos a centrarla aquí. Recuerda que estoy haciendo mucho énfasis en neurorehabilitación, ¿sí? Pacientes, por ejemplo, con amputaciones o traumas mucho más periféricas tienen no otras características, aunque aquí estamos hablando de todas las características sensoromotoras y biomecánicas y que aplica. Sí, estoy haciendo énfasis en muchos de los pacientes que pierden o que tienen alteraciones a nivel biomecánicas y sensoromotoras por algún tipo de alteración en el control superior, ¿cierto? O neurológico de la marcha. Ahora bien, eso igual, ahí van a haber elementos que son transversales. Entonces lo que yo voy a buscar es, aunque la próxima semana vamos a hablar mucho de neurorehabilitación, al final voy a colocar elementos muy transversales de recuperación. ¿Qué pasa aquí? Hay que ver diferentes elementos, ¿cierto? Que se suman a esto. Y es, ¿qué tipo entonces de lesión fue? ¿Por qué fue la amputación? ¿O algo más central? ¿A qué altura está la amputación? ¿Cuál es el elemento que vamos entonces a utilizar? Vamos a colocar un dispositivo para la asistencia de la marcha, vamos a colocar una prótesis que es totalmente diferente. Entonces son elementos que hay que tener en cuenta y entonces se nos podría salir un poco como del contexto del tema. Pero hay elementos transversales y quiero entonces ese día, podría hacer ese énfasis en neuro y alteraciones entonces neurológicas, pero podría entonces como extrapolar algunos elementos mucho más periféricos o de trauma, ortopedia, por ejemplo, que nos pueda entonces ayudar y que hay que tener también en cuenta cuando estamos haciendo ese proceso. Entonces, esos elementos ahorita miremos, ¿cierto? Y cómo los podríamos revisar la próxima semana e incluir, porque sé que varias personas están interesadas, por ejemplo, bueno, una rodilla, ¿cierto? Una lesión entonces de fractura, pero primero estamos como revisando lo neurológico, todo el proceso desde la neurología y cómo la fisiología, ¿cierto? Me va a determinar ese funcionamiento. ¿Listo, Lorena?
¿sí? Pero sí quiero ingresar algo de esa parte. Sí, profe, muchas gracias. Listo, altura de paso, ángulo de pie. Entonces, a veces dentro del proceso, de pronto no revisamos un elemento tan importante es que está caminando, y lo que decimos nosotros a nivel vulgar, en lo terapéutico, está caminando derecho o no. Y esa es la punta de los pies. Esa punta de los pies, ¿cierto? O ese ángulo es básicamente lo que podríamos entonces establecer desde la desviación de los pies con respecto entonces al talón. Y se establece una medida en donde el paciente está propulsado hacia adelante y esa va a ser la medida, ¿cierto? Hacia adelante va a ser entonces el punto de referencia o la línea de referencia y las desviaciones que pueda entonces tener los dedos del pie hacia afuera o hacia adentro es lo que podríamos entonces establecer como ángulo de pie. Es muy importante. Es muy importante porque los pacientes, por ejemplo, con Parkinson tienden a disminuir casi a cero su ángulo de pie. Pero, ¿qué hace entonces la disminución del ángulo de pie si yo no tengo una buena estabilidad y una movilidad pélvica? Pues entonces lo que hace es disminuir la base de sustentación. Y la disminución de la base de sustentación ya lo vimos, disminuye entonces la estabilidad con riesgo de caída. Pero aumentar muchísimo ese ángulo de pie, también lo que me está haciendo es, claro, es una estrategia para poder entonces tener mayor, ¿cierto? Mayor base de sustentación y poder entonces apoyarme mejor, pero resulta que lo que me está indicando es una pobre activación de la musculatura, de los estabilizadores, normalmente cadera y rodilla, y lo que me está indicando es una ineficiente función del control motor a nivel reflejo y de activación motora. Puede ser por muchas cosas, por debilidad muscular, por desalineación, por, ¿sí? Por pobre retroalimentación propioceptiva, pero hay que tener en cuenta ese ángulo. Ese ángulo, ¿sí? Se establece entre los 5 y 8, ¿sí? Entre los 5 y 8 grados. Básicamente eso es como lo que podría establecer. Yo puedo tener un ángulo de pie, y miren aquí, básicamente se hace con el tercer dedo, ¿sí? O sea, el tercer dedo, el dedo del medio y el talón. Es ahí entonces yo establezco y teóricamente entonces estar entre 5 y 8. Más de 8, lo que me está indicando que es una compensación y hay que revisar por qué está pasando. Normalmente pacientes ya, pues con lesiones ortopédicas, una fractura de cadera, una fractura de fémur, pueden terminar compensando, ¿sí? Debilidades musculares con esta entonces, con estos tipos de pasos en donde se ven muy, muy abiertos, ¿sí? Por esas activaciones musculares, por ejemplo, el glúteo máximo y el glúteo medio, generan entonces compensaciones. A pacientes, por ejemplo, con síndrome Down, en donde la característica es el tono muscular disminuido y la pobre activación de la pelvis, lleva a que los pacientes tengan como un ángulo de pie bastante activo, ¿sí? Hacia afuera. El ángulo de pie no solamente es hacia afuera, hay pacientes que tienen ángulo de pie, ¿cierto? Negativo, o sea, hacia adentro, el pie metido. Normalmente esto se da más en lesiones ortopédicas, mucho más lesiones centradas en estructuras del fémur, tibia, ¿sí? Del pie. eh, y pues eso también hay que revisarlo. Como les decía, esto afecta directamente la base de sustentación y la base de sustentación afecta entonces el equilibrio y puede generar diferentes alteraciones. Hay que tenerlo en cuenta, el ángulo de pie es muy importante, ¿sí? Bien, Daniela me pregunta, ¿qué estrategia puedo utilizar para ampliar la sustentación? Sí, vamos a revisar. En 15 días nos volvemos a ver. Lo ideal es que, y lo que quiero hoy es que tengamos los conceptos bien claros para que podamos entonces, antes de ver las estrategias, antes de ver las actividades, podamos tener cómo y repasarlo para los que ya lo estén manejando, poder repasar y mirar como los elementos que se requieren para poder hacer la intervención. Entonces, el ideal es que en 15 días podamos revisar cómo podemos, por ejemplo, trabajar esa base de sustentación.
qué elementos a nivel biomecánicos y sensormotores se tienen que tener, ¿sí? Y se deben de estimular para la sustentación. Y, ok, gracias Valeria. Gusto saludarte, Valeria. Sí, arco interno vencido, sí. Eso básicamente me lleva a otras dificultades, sobre todo sobre el apoyo en pie. El arco longitudinal medial y lateral se ven afectados dependiendo si yo apoyo con ángulo positivo o ángulo negativo. Entonces, es muy importante para poder nosotros establecer. Tengo un paciente que no ha recuperado la marcha, no ha recuperado la marcha, pero cuando veo su ángulo de pie sigue igual. Entonces me está indicando que lo más probable es que yo tenga que revisar estructuras, por ejemplo, de paraespinales, glúteo máximo, glúteo mínimo, ¿sí? Estabilizadores de cadera. O sea, yo tengo que revisar a nivel de la función motora, eh, pues a nivel de la función motora otros elementos, porque pues probablemente no vaya a mejorar el equilibrio o la ostentación si no ha mejorado ese ángulo de pie. Recuerden que el ángulo de pie no tiene que ser cero, muchas personas no tienen ángulo de pie cero, por eso se dice, sí, entre 5 y 8, pero más de 8 sí ya es una alteración. Sí. Y normalmente ya menor a cero ya indica entonces una desviación interna que es importante revisar, sobre todo en niños que apenas están empezando su marcha. ¿Sí? Esto en ortopedia infantil se tiene muy en cuenta. Ángulos negativos en niños de 2 años, por ejemplo, que están consolidando su marcha, es importante revisarlo, sobre todo esas caderas, a ver qué es lo que está pasando y pues hay que hacer un proceso inmediato porque eso va a hacer que más adelante tengan muchas alteraciones a nivel de la marcha. La distancia de paso. La distancia de paso es muy, muy importante porque me está diciendo es básicamente cuál es la función a nivel contralateral que se está teniendo un sujeto. O sea que la distancia de paso me va a garantizar que un segmento esté apoyando mientras el otro se esté elevando y cuando el otro entonces ya está apoyando, el otro se esté elevando y sucesivamente. Eso es lo que llaman entonces fluidez de la marcha. O sea que yo pueda apoyar, elevar, apoyar, elevar, apoyar, elevar, apoyar, elevar y yo pueda desplazarme. Esa secuencia de pasos, ¿sí? Deben entonces tener un propósito y lo ideal es que la distancia de paso sea igual. No es que yo calzo más en un pie que el otro. No es que yo tengo, yo tuve como una desviación en la columna y entonces, sí, pero eso no puede ser la diferencia entre la distancia de paso de un lado y el otro no puede ser mayor a 3 centímetros. ¿Sí? Ya 3 centímetros me está indicando algo. No estoy diciendo que ya está alterado o que ya está marcado y ya es una patología, pero ya me está indicando algo y es importante revisar. Ahora bien, ¿cuál es la distancia de paso? La distancia de paso es la distancia que se forma entre el talón, ¿sí? El talón del segmento corporal, el miembro inferior contralateral, ¿sí? Con con el otro contralateral. O sea, es la distancia que se forma entre un talón y el otro, entre el talón derecho y el talón izquierdo. Eso es lo que llamamos paso. Para poder establecer entonces la distancia de paso, pues tenemos que dar un paso, pero se mide entre talón y talón. Ojo, debe ser el talón, pero contralateral. Talón derecho con el talón izquierdo. Se proyecta la medida, mire que no se toma así diagonal, ojo, esto es un error que a veces pasa, y es que se toma el talón al talón como una diagonal, y recuerde que esa diagonal es un vector que va a alteración. Alteración entonces en la medida. No, debe ser, se debe proyectar, se hace una línea perpendicular, se establece entonces después una paralela para poder entonces medirla, y esa entonces es la distancia de paso. Es muy importante que la distancia de paso sea entonces parecida o similar entre el pie derecho y el pie izquierdo. Es muy importante. Normalmente, ¿esto qué sucede? Paciente con evento cerebrovascular. Miren, el paciente con evento cerebrovascular lo que hace es, tenemos la hemiparesia en este caso, la hemiparesia en este caso izquierda. Entonces, el pie derecho hace el apoyo, ¿cierto? Es el menos comprometido, hace el apoyo. El paciente hace propulsión, o sea, moviliza el segmento, ¿cierto? Y lanza.
y logra una distancia. Esta distancia, ¿cierto? Habrá que medirla, no sé, logra 30, 40 centímetros, bueno, esa distancia, pero cuando va a hacer el apoyo, ¿cierto? O va a lanzar, ya entonces va a hacer el paso con el lado derecho, mire lo que sucede. Hace un apoyo, pero como no puede realmente y no siente la estabilidad para poder apoyar el segmento contralateral más afectado, en este caso el izquierdo, entonces lo que hace es lo que llamamos nosotros cojear. Entonces es brinca, casi que brinca, no da un paso, sino que brinca para poder sostenerse y mire la distancia que hubo aquí de paso. La distancia de paso, entonces, izquierdo es mayor que el derecho. ¿Qué me está indicando? Que hay una marcada alteración y una asimetría entre el pie derecho y el izquierdo. Hay una escala muy interesante que es la escala, el POMA, la escala Tinetti. La escala de Tinetti es una escala que hace referencia, que evalúa equilibrio y marcha, y en los ítems de marcha hace mucha especificidad a eso. La medida entre la distancia entre el pie derecho y el pie izquierdo, y entre el pie izquierdo y el pie derecho. Mire, entonces, esto es básicamente lo que sucede. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el paciente con Parkinson? Que los pasos son demasiado cortos. Pueden ser simétricos, por ejemplo, medir 5 centímetros al lado derecho y al lado izquierdo, pero un paso de 5 centímetros es demasiado corto, ¿sí? Es demasiado corto. Recuerden los estándares que teníamos. Les recuerdo esa longitud de paso. Estamos hablando que son casi 60 centímetros, ¿sí? Entre 60 y 80 centímetros que se debe tener. Esa longitud de paso, ¿sí? Entonces, cuando está marcadamente disminuido, o sea, hay que revisar qué es lo que pasa. Un paciente con una alteración tan evidente entre el pie derecho y el pie izquierdo, o en su distancia de paso derecho-izquierdo, es un paciente entonces que me está indicando una pobre activación muscular de un lado del cuerpo. Un paciente que tiene una disminución marcada de la distancia de paso, longitud de paso asimétrica entre derecha e izquierda, me está indicando entonces una pobre función motora, normalmente sensoromotora de los núcleos de la base, que no va a tener fluidez y que no va a tener ritmo. Las dos hacen y comprometen la estabilidad y la función de la marcha como tal, en diferentes medidas. Pero es importante tener en cuenta este concepto de la distancia de paso. La velocidad de la marcha. La velocidad de la marcha se ha vuelto el predictor más importante a nivel del cuidado. Ya son muchas instituciones de cuidado de la salud y promoción de la salud están teniendo este elemento, la velocidad de la marcha, como un factor determinante del cuidado de la salud y un predictor de salud y de independencia. Tanto que como la obesidad, ¿sí? Como la presión cardíaca y el funcionamiento cognitivo. Son ítems que hay que tener en cuenta para poder entonces establecer o poder predecir alteraciones posteriores. Se ha encontrado que los pacientes con eh, Alzheimer, Parkinson, 10 años antes, y miren que estoy hablando de una década, 10 años antes, mostraron alteraciones en su marcha, puntualmente en la velocidad de la marcha. Era el predictor más importante. La velocidad de la marcha es muy importante y casi que se coloca, y estudios, muchísimos estudios, hay muchos estudios sobre eso, lo coloca como un indicador del umbral de autonomía e independencia funcional. Por lo tanto, es relevante para todos. La velocidad de la marcha es importante para los fisioterapeutas, para los terapeutas ocupacionales, para los médicos, para los psicólogos, porque me está determinando o me puede determinar el funcionamiento y básicamente me dice que los pacientes que tengan velocidades de marcha de menos de 1 metro, por debajo de 1 metro sobre segundo, me está indicando, ¿sí? Niveles de fragilidad. Y recuerden, sobre todo en el adulto mayor, que hay dos niveles de funcionamiento, fragilidad y el paciente después de fragilidad puede entrar a falla para prosperar. Y es
en donde el adulto mayor entró por una, no sé, por una diabetes, pero después tuvo una cascada de diferentes patologías en donde terminó con problemas no solamente de diabetes, sino entonces cardiovasculares, respiratorios, el renal, o sea, tuvo una combinación de diferentes alteraciones de órganos blancos, ¿sí? Órganos de funcionamiento, y básicamente es porque entró a una falla para prosperar. Entonces, ese elemento es muy importante. Hay una prueba, bueno, no vamos a hablar tanto hoy de pruebas, pero hay una prueba que se estandariza en la función de 6 metros. O sea, ¿cuánto se demora el paciente en caminar 6 metros? Se ha establecido que 6 metros es una medida muy adecuada para poder establecer, y se ha hecho pruebas y se ha estandarizado a 6 metros. Pero realmente, aunque es una prueba de 6 metros, se establece a 10 metros. ¿Y por qué a 10 metros? Porque primero el paciente empieza a caminar 2 metros, aquí se toma el tiempo a los 2 metros, después entonces sigue caminando, se vuelve a tomar el tiempo a los 8 metros para que pueda hacer 6 metros, realmente es el tiempo que nos interesa, pero que camine hasta los 10 metros. ¿Saben? O sea, me gustaría que pudiéramos como discutir eso. ¿Por qué? ¿Por qué esta parte de los 2 metros antes y los 2 metros después, si esos metros no se van a tomar en cuenta, si solamente se van a tomar en cuenta los 6 metros? ¿Sí? ¿Alguien que tenga alguna hipótesis o sepa por qué es que la prueba se hace, de la prueba de 6 metros se hace a 10 metros? Vamos, todas las ideas. ¿Sí? Una hipótesis de por qué esta prueba, que es de 6 metros, se hace a 10 metros. Sí, realmente solo voy a medir 6 metros, pero ¿por qué? ¿Por qué se hace a 10? Me caí, estoy con ustedes, todavía estamos. Bien, Giovanna, Giovanna por ahí, sí, la respuesta, sí, muchas gracias, sí, por ahí también, ok, sí, muy bien. Entonces, pero me voy a este. Por esto, ¿se acuerdan entonces los elementos que habían y que se establecen entonces que hay que diferenciarlos entre el proceso de inicio, ¿sí? Que también se llama aceleración, después la automatización y después la finalización. Y es que la prueba lo que hace es disminuir esa función, esa dificultad que puede tener el paciente al iniciar y perder segundos valiosos aquí, pero también al terminar. Si el paciente le dicen empiece aquí, ya aquí puede perder algunos segundos, y si le dicen finalice aquí, entonces también aquí puede perder segundos. Para poder evitar ese proceso de aceleración y desaceleración que tiene que ver con la activación y con el freno, que son procesos neurológicos diferenciales y determinantes, y que cada patología tiene una serie de características diferenciales. Entonces, por eso es que la prueba tiene entonces estos 2 metros de más a cada lado, para poder realmente nosotros saber si realmente estoy evaluando la velocidad de la marcha, que se relaciona un poco más con la automatización, ¿sí? Con lo automático, que es entonces la función de la marcha. Muy bien, bien. Preguntas hasta aquí, ya terminamos lo biomecánico, vamos para lo sensoromotor. Preguntas hasta aquí, ¿cómo vamos? Me cuentan, porfa, me escuchan bien. Nos queda media horita, acompáñenme media horita más. ¿Sí? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Listo. Vamos con lo sensoromotor. Los sensoromotor o lo neurofisiológico. Y es que definitivamente la marcha tiene procesos que le llaman bucles. Son procesos entonces que pueden ser repetitivos, pero que otras estructuras me llevan a hacer modificaciones, depende de lo que yo requiera. Sí, yo no camino igual de rápido
cuando tengo miedo, cuando veo que una bicicleta se está acercando. Es más, esa marcha se puede volver a carrera. Y entonces yo tomo la decisión si camino rápido, a galope, o entonces ya sería carrera. Pasar de esos procesos, ¿cierto? Esas modificaciones es lo que me lleva. Yo no camino igual cuando el piso, por ejemplo, está resbaloso, yo voy caminando normal, pero yo siento que el piso está resbaloso y yo hago unos ajustes posturales que hacen que cambie mi marcha. Todas esas interacciones entre lo sensoromotor, entre lo sensorial, la luz, la iluminación, el ruido, todo eso son elementos que modifican, porque básicamente la marcha es un resultado de un proceso sensoromotor que tiene una retroalimentación, o sea, vías aferentes con un proceso y con una ejecución. O sea, que es un proceso aferente y eferente. Vamos a decir que tiene entonces cuatro niveles, ¿cierto? O cuatro sistemas. Podemos decir, eso neurofisiológico tiene cuatro sistemas, que le vamos a llamar tres, vamos a llamarlos procesamientos, y uno que es respuesta, ¿cierto? No sería un procesamiento, porque cuando hablamos de procesamiento es que recoge información, la adapta y da una respuesta. Mientras hay uno que es una respuesta refleja, un estímulo condicionado que da entonces eso es un reflejo. Un reflejo es una respuesta a un estímulo específico. Entonces, hay tres: procesamiento cognitivo, el procesamiento emocional, el procesamiento automático y la respuesta refleja. Vamos a revisarla. Y miren que esto se vuelve mucho más interesante. Yo creo que aquí lo biomecánico, lógicamente, es muy interesante y es donde se ha planteado la intervención de la marcha por mucho tiempo, pero lo sensoromotor me explica un poco más a profundidad la necesidad de un trabajo integrador de lo que hablamos de la marcha. Y es que hay un control superior de la marcha, y ese es el control superior de la marcha, ¿sí? Con un proceso cognitivo. ¿Ese proceso cognitivo qué es? Básicamente que la marcha necesita planificación, muy dado al inicio y el freno. En el momento de iniciar y frenar, ¿sí? Yo debo saber cómo debo entonces ajustar mi cuerpo para poder iniciar mi marcha, pero también tomar la decisión de la marcha, de empezar entonces esa función de la marcha. Ser muy consciente de esa forma de levantarme para poder entonces iniciar la marcha, que se llama planificación. Esa también se relaciona con el freno, pero también dentro del proceso de la marcha hay momentos en donde yo tengo que hacer modificaciones de la marcha, porque si hay un obstáculo, porque si voy caminando y mi gato se atraviesa en la marcha, yo tengo que tener relación con otros sentidos, con otras entradas sensoriales que me permitan entonces hacer ajustes de la marcha. Eso es lo que llaman la funcionalidad de la marcha. Muchas escalas, y esto es relativamente nuevo, esto es desde control motor, se basan ya no en la marcha como solo en los instrumentos biomecánicos y como una respuesta, sino los ajustes que tenemos dentro de la marcha. Por ejemplo, mientras yo voy caminando, yo puedo entonces mover mi cabeza hacia un lado, hacia el otro, e ir entonces y saludar. Mientras yo voy caminando, no es lo adecuado, pero mientras yo voy caminando, entonces yo puedo escribir WhatsApp. Mientras yo voy caminando, puedo hablar por el teléfono y hacer entonces una función muy de reconocimiento de mi propio cuerpo y puedo entonces seguir caminando. Combino lo automático, pero también con lo que se requiere en el momento. Y eso me lleva a poder entonces ir mejorando cada vez en la marcha. Y eso se ve a nivel sensoromotor en el desarrollo neurológico de los niños. Los niños cuando empiezan a caminar, hay unos elementos que todavía no son automáticos, que apenas se están ajustando, como cuando el niño tiene 12 meses en promedio y empieza a caminar. La base de sustentación es amplia, cuando se levanta no puede mover la mano, tiene pobre estabilidad, pero el niño se cae. Y todo eso lo lleva entonces a que después deba pararse y empezar a hacer un proceso de ajuste, y eso me lleva a perfeccionamiento. Ese perfeccionamiento está dado o está marcado por ese control motor consciente o superior de la marcha. El procesamiento cognitivo de la marcha está relacionado, tiene unas conexiones
muy interesantes entre la corteza, por ejemplo, el área 4, área parietal y visual. Mire que ahí es donde se entrega lo que les decía, integra la parte visoespacial, ¿sí? A la función motora, que la función visoespacial es determinante. Cuando lo están los niños pequeños y cuando están marchando, los niños tienen poca función visual a nivel de la distancia. Por eso un niño que va caminando, apenas está caminando, menor a 2 años, inclusive menor a 4 años, todavía tienen dificultades y puede caer fácilmente a un hueco. Va caminando, está mirando hacia adelante, no vio el hueco, no vio la cáscara de banano, no vio el muñeco pequeño y se cae. Eso también pasa, por ejemplo, con los adultos mayores. Los adultos mayores van perdiendo esa función, sí, depende de la condición de salud del adulto mayor, pero un adulto mayor a 80 años, con problemas visoespaciales, con problemas vestibulares, o sea, con una serie de características, va perdiendo esa capacidad de la función visual durante la marcha. Y eso lo lleva a que tenga mayor riesgo de caída. Por eso un niño menor a 4 años tiene riesgo de caída y una persona mayor a 80 años también tiene mayor riesgo de caída que un adulto. Pero lo interesante es que esa área 4, esa área parietal y visual, están todas relacionadas con los tálamos. El tálamo, recuerden que es un integrador sensorial muy, muy poderoso. Y a través del dorso mediano y los geniculados, sobre todo el geniculado lateral, que tiene funciones visuales, ¿sí? Y el geniculado medial, que tiene funciones auditivas. ¿Para qué integra la función visual y auditiva? Para poder dar una mejor función motora. Sí, se ha encontrado que tener una percepción auditiva del espacio, de lo que escucho, me ayuda mucho más, ¿sí? Y aunque nosotros no hacemos un sistema como los hacen los delfines, por ejemplo, y algunos ballenas, como el sonar, ¿cierto? Esa capacidad para a través de una ecolocalización. Sí tenemos unos vestigios bastante interesantes en donde la función visual nos ayuda a mantener mejor posición. Y si además lo sabemos que después esa función visual se mezcla con lo vestibular a través del par, octavo par, que es el vestíbulo coclear, pues eso nos lleva entonces a un funcionamiento mucho más organizado de lo que hallamos de la función de la estabilidad de la marcha y de la función de la marcha como tal. También hay una relación de ese proceso cognitivo con los núcleos de la base, puntualmente el putamen. Recuerden que el putamen es el núcleo por excelencia motor. Entonces, esa retroalimentación del putamen, ¿cierto? De cómo puedo yo volver automático lo que estoy aprendiendo a través del proceso cognitivo. ¿Esto qué nos lleva? O sea, ¿por qué esto es importante? Porque sí, con un paciente que sufrió un evento cerebrovascular y que tiene un evento cerebrovascular y no puede caminar, tiene que volver a caminar. Y cuando tiene que volver a caminar, tiene que hacerlo con aprendizaje motor, o sea, a través del proceso cognitivo. Y eso es lo que llaman reaprendizaje motor, que es una técnica especializada, pero eso es lo que hacemos realmente. Por eso hablamos de rehabilitación, volver a hacer lo que hacíamos antes. Pero es utilizar esa memoria que estaba ahí conectada desde el procesamiento cognitivo para poder entonces volver a recordar recuerde que el pie debe apoyarse así, recuerde que, y después de pasar de lo consciente, ¿cierto? De lo cognitivo, pasar otra vez al automático, que sería ya desde los núcleos de la base. Pero esa interacción desde el proceso cognitivo al putamen es lo que me justifica esa interacción o esa intervención desde lo cognitivo para poder volver a recuperar lo motor. Y definitivamente el mesencéfalo, ¿cierto? El tallo cerebral a través del mesencéfalo, porque el mesencéfalo es un estabilizador o una estructura que se basa mucho en el enderezamiento y en los reflejos. Entonces, a través de esa memoria y esa automatización, puede volver a facilitar esas relaciones de enderezamiento que necesitamos eh, para poder, pues, volver a aprender a caminar. Y por último, una relación directa y muy fuerte con el cerebelo, sobre todo con los hemisferios. Recuerden que el cerebelo es un coordinador de la función motora, tiene que ver muchísimo con la marcha, porque es el que coordina la marcha, pero sobre todo es el que me permite aprender cosas nuevas de una función motora. Entonces,
sí está muy relacionada con cuando estamos desarrollando la función de la marcha, por ejemplo, en los niños, poder aprender a cómo caminar. Y eso básicamente entonces está relacionado con los hemisferios cerebelosos, ¿no? Hemisferios del cerebelo. ¿Listo? Muy bien. Sí, recuerden que todo está quedando grabado para que puedan entonces después conectarse. Sí, sí está siendo grabado, ¿cierto? Sí, está grabando. Listo. Muy bien. Control emocional de la marcha. El control emocional de la marcha es muy importante y aquí, por eso les decía que cuando nosotros hacemos un proceso de rehabilitación de la marcha, tiene que estar todo el equipo. Terapia física, ocupacional, fonoaudiología, psicología, porque el proceso emocional es determinante en el proceso de la marcha, como una función motora en la motivación, el aprendizaje, pero hay una relación muy importante entre el procesamiento emocional con el tono postural y se hace a través del sistema límbico. Las conexiones del sistema emocional se hacen a través del sistema límbico por la amígdala, el hipocampo, la amígdala que es el receptor por excelencia a nivel emocional, muy poderosa, ¿sí? Que también entonces favorece procesos de organización del estado emocional que me va a llevar entonces a la marcha. Sí, pacientes con evento cerebrovascular, pacientes con trauma cronoencefálico, pacientes con Alzheimer, pacientes con Parkinson experimentan alteraciones en su estado emocional que interfieren con su funcionamiento motor muy relacionados con la marcha. Entonces, esto es importantísimo, o sea, tener en cuenta este funcionamiento y que el apoyo desde psicología y dentro del proceso de la motivación y el aprendizaje es determinante. El sistema límbico también recuerden que está el hipocampo y parahipocampo. Todo el proceso que les decía acá del reaprendizaje motor o el procesamiento cognitivo debe pasar a un sistema hipocampal o parahipocampal para que el paciente pueda tener un reaprendizaje motor. Si el paciente tiene alteraciones en su sistema límbico y afecta la amígdala y esa amígdala está bloqueando el hipocampo y parahipocampo, por ejemplo, el paciente no duerme y no descansa, el paciente se va a demorar más en el proceso de adquirir los procesos necesarios para poder marchar y otros procesos. Pero sí hay una relación entre el dormir, el sueño y el descanso y la recuperación de la marcha. Claro que sí. Y es básicamente por las conexiones del procesamiento emocional implicado en la marcha. Entonces, esto es importantísimo porque a veces sí, no logra la marcha. ¿Por qué no logra la marcha? ¿Está durmiendo? No, no duerme nada. El paciente necesita medicamentos para dormir, tiene esos problemas. Entonces, está afectando la marcha. Claro que está afectando. Ah, directa, indirectamente, pero es que todo está organizado. Toda la función psicomotora está organizada. Entonces, hay una función también del sistema del procesamiento emocional con SARA, ¿sí? El sistema de activación reticular ascendente. Y esto es vital tenerlo en cuenta, porque los pacientes se ven hipoactivos o inclusive hiperactivos, pero que definitivamente no me lleva a tener una reorganización postural lo mejor, lo más adecuada posible. Entonces, y definitivamente alteraciones del procesamiento emocional me lleva a alteraciones en el hipotálamo, que me lleva a alteraciones en el sistema endocrino. Pacientes que se suben de peso, que bajan de peso, que no se alimentan adecuadamente, que no tienen hambre o que tienen mucha hambre, son alteraciones hipotalámicas. Puntualmente, el núcleo supraclasmático se relaciona muchísimo con esta parte de la función del procesamiento emocional, que después se relaciona con el tálamo a través de los geniculados. Y ya lo vimos, en los geniculados, sobre todo el geniculado lateral, hace entonces alteración del proceso cognitivo, que el proceso cognitivo me lleva a alteración o al no desarrollo del control motor superior de la marcha. Todo está relacionado. Por eso, si algo debe salir de este espacio, y yo sé que lo están trabajando, pero es que los que estemos aquí podamos decir, paciente con rehabilitación de marcha, interdisciplinaridad, interdisciplinario, desde cómo duerme, cómo come, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Cómo está su motivación? ¿Cómo está su postura?
cómo está su sensación, cómo está su función de atención y concentración. Miren que me pasé un poquito, pero el proceso cognitivo es muy importante. Cuando yo empiezo a hacer rehabilitación de la marcha, nosotros damos a veces por sentado si el paciente responde, que tiene niveles cognitivos o que sus niveles cognitivos están óptimos. Y cuando uno ya hace evaluaciones neuropsicológicas específicas, por ejemplo, como una torre de Hanoi, encuentra que el paciente, sí, que no es tan evidente, tiene problemas en planeación, resolución de problemas, organización de secuencias. Yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo rehabilitación de marcha, sí, y bueno, mi proceso de rehabilitación, yo hago procesos de estimulación o de evaluación neuropsicológica, pues desde terapia ocupacional. Y eso me lleva a veces a reconocer alteraciones que no son tan evidentes, que a veces antes no las tenía en cuenta y que están interfiriendo en mi proceso, o sea, diciendo, pero venga, ¿por qué no estás cargando tanto peso aquí si estamos trabajándolo acá? Porque el paciente no está atento, porque el paciente tiene dificultad en esa parte o disminución de nuestra función de atención y concentración, que es vital para el reaprendizaje motor. El procesamiento automático se da desde el mesencéfalo, ¿sí? Y se da a través de vías, las vías gracílico-uniforme, ¿sí? Pero también los órganos de tensión, por ejemplo, los órganos tendinosos de Golgi, estoy hablando de propiocepción puntualmente, y los usos neuromusculares a través de la longitud, o sea, la percepción de la activación muscular, de la tensión muscular y el movimiento articular es clave para el proceso de la recuperación de la marcha. Y esto no solamente a través de la marcha, recuperación de la función motora como tal. Esto es una de las grandes dificultades que tenemos en los pacientes que pueden empezar a caminar más fácilmente, pero no a mover la mano en el paciente con hemiplegia. Y no estoy hablando ahorita de miembro superior y de agarre, pero es muy interesante porque los músculos del tren inferior del pie, por ejemplo, son más grandes que los músculos pequeños de la mano, sí, más específicos de la mano, y eso por eso uno encuentra que el paciente empieza a hacer procesos no de marcha, sino de desplazamiento, o sea, no desde el control, lo que hemos revisado, ¿cierto? Que el paciente empieza a recuperar más la función de los músculos del tren inferior que de la mano. Y es básicamente porque la movilidad o la capacidad para reconocer la tensión y la movilidad articular del segmento inferior es un poco más fácil a nivel neurológico o del procesamiento automático que de la mano, que son más pequeños. Esto es para, pues ya centrarnos en la marcha, es que definitivamente hay que mover al paciente, ¿cierto? Y una de las actividades es eso, mover al paciente. Pero ¿cómo mover el paciente? No solamente a que cargue peso y estabilice, sino cómo que se mueva a nivel consciente, pero también cómo facilitamos esa parte del procesamiento automático. Y es a través de vías como el gracil y el cuneiforme. Recuerden que las vías gracil y cuneiforme, sí, pues lo vimos en diferentes clases, se llama BTPP. Es lo que reconoce la vibración, la temperatura, toda la parte, perdón, la temperatura no, el, la vibración, ¿sí? La presión, pero funciones específicas como la grafestesia y la esterognosia, que son relacionadas, ¿cierto? O que se relacionan muchísimo con funciones de sensibilidad especial. Entonces, aquí ese procesamiento automático es muy importante trabajar esa sensibilidad especial. Ah, ¿cómo la trabajo? ¿Cómo la reconozco desde el miembro inferior? Desde el miembro superior, los terapeutas ocupacionales trabajamos muy bien eso, ¿cierto? Pero ¿cómo desde el miembro inferior también empezamos a favorecer ese proceso de reconocimiento? Y dos vías que tenemos que reconocer mucho y que se dan y que aquí pues justifican un poco la intervención a través de las cargas de peso. ¿Cómo puedo mejorar las cargas de peso? Ah, ok, pero ¿cómo es que funcionan las cargas de peso? Y es a través de estas vías, las espinocerebelosas, la espinocerebelosa anterior y posterior, que tienen una referencia importante en el cerebelo, a través de sus núcleos fastigio e interpósitos, para poder volver a reorganizar la función motora, pero en proceso automático, ya no tan consciente, sino mucho más automática, que eso es lo que me ayuda a la automatización de la marcha para poder entonces funcionar. Pero no olvidar que ese proceso automático tiene que tener o está determinado por la parte vestibular.
Si el paciente no tiene una función adecuada vestibular, es un paciente que va a tener alteración. Aquí volvemos a utilizar el utrículo, el sáculo, por ejemplo, en la función, en el equilibrio estático, y los canales semicirculares con las ámpulas vestibulares en el equilibrio dinámico. Pero todo esto lo que me está indicando es la necesidad de reconocer estos elementos y estos niveles de procesamiento que se hace a nivel de la marcha para poder entonces tener mejores opciones de intervención. Por último, reconocemos entonces que hay una respuesta refleja a la marcha. Esto es bien interesante porque los que hemos evaluado reflejos, hay un reflejo muy bonito que aparece entre las 5 y 8 semanas de nacido en los bebés, que es cuando colocamos a los bebés parados y los inclinamos un poquito, hacemos una inclinación del tronco y aparece un vestigio que lo llamamos marcha automática, ¿no? Eso es un vestigio que llamamos así, está caminando, que ese reflejo después desaparece y entonces decir ya el niño no camina. Eso es lo que llamamos marcha automática, básicamente generada básicamente por una acción central de patrón motor, que eso se llaman los generadores centrales de patrones motores. Estos en los últimos años se ha vuelto bien importante porque todos los sistemas de procesamiento a nivel de la marcha son importantes, pues son determinantes, pero hay como una protección, digamos así, a nivel de la médula, que lo que hace es tener unos mecanismos de activación en caso de lesión y que puedan entonces favorecer unas respuestas a nivel reflejas que después se pueden volver automáticas y que se pueden adaptar para favorecer la marcha. Esto lo vamos a hablar de las técnicas o un poco de acciones que se están utilizando en cuanto a esto. Por ejemplo, eh, marcha, por ejemplo, en ruedas sin fin. Eso es una de las justificaciones a nivel de la intervención. Lo que sí sabemos entonces que está a nivel de la médula espinal y en la médula espinal entonces normalmente en los núcleos motores de la sustancia gris y que afecta directamente, está conectado directamente con los mecanorreceptores y que de ahí se puede conectar al tallo cerebral, el mesencéfalo, y después al cerebelo para volverlo automático. Es una gran posibilidad que a través de esta estrategia podamos activar los otros procesamientos y podamos favorecer entonces nuevamente la recuperación de la marcha. Eso es bastante, bastante interesante. En cuanto a la evaluación, podemos encontrar entonces que tenemos diferentes pruebas. No voy a hablar de las pruebas, pero estas son las pruebas, ¿sí? Pruebas específicas en cuanto a la parte de espacio-temporal y están combinadas un poco con la parte de la funcionalidad. Entonces, estos son escalas que me permiten medir y que lo ideal es que podamos conocer a la hora de evaluar la parte de la función motora de marcha. Yo siento que no hay que aplicar todas porque hay unas que pueden entonces cubrir, pero sí que cuando evaluemos la marcha, evaluemos toda esa parte de los elementos biomecánicos, esos espacios temporales, como de altura de paso, a sustentación, longitud de paso, pero que podamos entonces establecerlo a través de escalas, porque eso es lo ideal, haciéndolo a través de escalas podemos medir y podemos hacer un proceso de intervención, la cual pueden entonces mostrarnos los resultados que queremos con nuestros pacientes. Pero también hay que evaluar esa integridad de la función y la estructura. Establecer siempre cuando tenemos un paciente con una alteración y saber cuál fue la estructura que se lesionó es muy importante. No, el paciente tuvo una lesión del área 4, pero también el área entonces 9, 10, 11 y 12. Pero también se afectó entonces el tálamo o saber cuál es la estructura que se afectó también me lleva a dar explicaciones como hemos encontrado. Lesiones en el cerebelo entonces tienen unas características, lesiones en los ganglios de la base tienen otras características. Entonces, esta evaluación de la integridad de la función de la estructura es muy importante. A modo de resumen de la clase de hoy, encontramos entonces que el control postural reconoce en la marcha
elementos biomecánicos y elementos sensoromotores. Esos elementos sensoromotores están entonces dados por procesamientos. Esos procesamientos, pues, hace básicamente, está muy dado por los receptores, ¿sí? O determinados por esos receptores, porque es un proceso de recoger información. También entonces está mediado por esas vías que hay que tenerlas en cuenta y todos los elementos biomecánicos que vimos, ¿sí? Base de sustentación, altura de paso, todos esos elementos que pueden ser medibles. Pero todos entonces pasan, y esto es algo interesante, y que vamos a verlo en la intervención, es con la parte del mesencéfalo. El mesencéfalo tiene conexiones a nivel vestibular, a nivel del cerebelo, del estriado y del cerebro. Y miren que hay unas características aquí bastante interesantes. Por ejemplo, cuando la lesión de la estructura es más vestibular, mesencéfalo vestibular, entonces hay mucha inestabilidad y hay un riesgo de caída. ¿Sí? Que puede también entonces en este lado tener riesgo de caída, pero esto es muy característico. Por ejemplo, en el vértigo, ¿cuál es el mayor problema del vértigo? Pues que vamos a sentir que nos vamos a caer. Y el vértigo altera la función de la marcha por un problema de inestabilidad y riesgo de caída. Cuando se lesiona el cerebelo, las características de la marcha son ataxia. Ataxia tiene diferentes características, vamos a profundizar la próxima semana, pero la sustentación, por ejemplo, es muy característica, el temblor, la oscilación, por ejemplo, el titubeo, son características de la función o de la alteración del cerebelo. El inicio, el estriado, tiene que ver mucho con la automatización y el estriado hace parte o está conformado por los núcleos de la base. Esos núcleos de la base tienen que ver mucho con esta parte del inicio, el freno y sobre todo la automatización. Y toda la parte del cerebro, el área 4 por ejemplo, y áreas asociativas motoras, tienen que ver mucho con la espacialidad, con el tono muscular y con los enderezamientos a través de la conexión con el mesencéfalo. Vimos entonces este ciclo de la marcha, ¿cierto? Y vamos entonces a ver actividades de intervención, que es lo que vamos a ver en 15 días, muy basadas en el control postural. El control postural, entonces, dentro de todo este proceso de intervención, tiene una fase, no es toda la intervención, pero es una fase que lo que hace es que ve la unidad de este ciclo de la marcha. La unidad del ciclo de la marcha es el paso. El paso es el que está referido en diferentes posiciones, con diferentes cargas, con diferentes elementos, pero básicamente la unidad funcional del ciclo de la marcha es el paso. Por lo tanto, entonces vamos a revisar la próxima semana actividades específicas para recuperar, mejorar esa parte de la función del paso. El paso a nivel de control motor tiene tres funciones o tres cualidades, tres momentos: el soporte, la estabilidad y la propulsión. ¿Qué hace el soporte? La recepción de la carga. ¿Qué hace la estabilidad? El poder apoyar, ¿cierto? Y normalmente entonces en un paso o en un pie sería el apoyo monopodal y de ahí pasar a la propulsión, o sea que es el avance del miembro, para que después entonces a nivel contralateral vuelva a ser recepción de la carga, apoyo monopodal, avance del miembro y así entonces estamos hablando otra vez de ese ciclo que lo vamos a llamar el ciclo de la marcha. Vamos a hacer básicamente o describir actividades de intervención muy relacionadas con esto. Cómo podemos mejorar ese soporte, esa estabilidad, esa propulsión, pero teniendo en cuenta los elementos biomecánicos y sensormotores que revisamos en la clase pues, de hoy. Por eso, pues básicamente los invito que en 15 días, sí, coloqué septiembre, sí, 14 de agosto, el 14 de agosto, gracias por la, por la sugerencia ahí, sí, es el jueves 14 de agosto a las 8 p.m. Nos vamos a ver, si Dios quiere, con la bendición de Dios, nos vamos a ver en este espacio y vamos a ver la parte 2 intervención. Y ahí vamos entonces a mirar todos esos elementos, vamos a volverlos transversal y recomendaciones muy puntuales para poder entonces recuperar, pues, o favorecer esa marcha desde el control motor. La verdad, muchísimas gracias, como siempre, ¿sí? Como siempre, pues estar aquí con ustedes. Yo sé que es mucha información, pero es una información también que ustedes conocen, que manejan, y pero que es muy importante resaltarla y que me parece que
chévere porque justifica la intervención del equipo interdisciplinar, que esto me parece que es una de las grandes eh, ideas que nos podemos llevar hoy. Ese equipo interdisciplinar es necesario para esa parte de la marcha y que bueno, vamos a revisar cómo podemos trabajar la próxima semana o reconocer la próxima semana en las actividades que vamos a ver. Muchísimas gracias, muy buena noche. No sé si tengan alguna pregunta, sugerencia, pero aquí estamos, estoy aprendiendo. Gracias, profesor, por su valiosa información. Profe, Igual, muchísimas muchísimas gracias. gracias. Gracias a todos. Gracias por estar, por Muchas acompañarme hasta gracias. esta hora. Gracias. Cuídense mucho. Estamos viendo. Gracias, profesor. Muy valioso lo que nos dio.